Cuatro docentes de la institución educativa oficial Rural La Balsa tienen el gusto de presentarles el resultado de su proceso de investigación orientado por la Universidad de La Sabana a través de la formación en la maestría en pedagogía. Damos inicio con la descripción de nuestro contexto. Nuestra institución se encuentra ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca. Cuenta con una población aproximada de 650 estudiantes de estratos socioeconómicos 1 y 2 y formación desde grado preescolar a grado 11º de carácter técnico. Los estudiantes se caracterizan por ser agentes pasivos del conocimiento, provienen de diferentes regiones del país, así como raizales del municipio y la vereda, con poco acompañamiento en casa. Cuentan con alrededor de 30 docentes, de los cuales los 4 investigadores hemos trabajado entre 3 a 11 años en la institución. Somos docentes propositivos, con una excelente comunicación con los estudiantes y la comunidad educativa en general, inquietos por el conocimiento disciplinario y pedagógico, con una tendencia en las prácticas de aula por la enseñanza tradicional, pero dispuestos a implementar diferentes propuestas pedagógicas. En adelante les presentaremos una exposición de los procesos reflexivos que permearon las prácticas pedagógicas de nosotros dentro y fuera del aula, en un entorno que tiene aún un concepto de institución descendente que centra su análisis en las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Para comenzar, explicaremos cómo identificamos el problema. Los resultados obtenidos de los distintos procesos evaluativos adelantados en la institución nos permitieron, en el tiempo de desarrollo del proceso de investigación, hacer dicho análisis reflexivo sobre la práctica docente, ya que el maestro es el designado en la historia como soporte del saber pedagógico. Una de las comprensiones más valiosas que alcanzamos como grupo de investigación es la importancia de la reflexión de nuestras propias prácticas y que debe ser el maestro el designado para generar el saber pedagógico. Partiendo de esta premisa y mediante el análisis realizado de los diferentes documentos institucionales, se desarrolló un primer ciclo de diagnóstico que permitió evidenciar que las prácticas de los 4 docentes investigadores carecían de parámetros definidos y de apropiación teórica frente a las acciones que las constituyen. Este hecho se explica en parte por la falta de un modelo pedagógico, lo cual refleja claramente el uso de metodologías diversas, sin articulación curricular ni objetivos claros de comprensión. Asimismo, encontramos una dificultad recurrente en todas nuestras prácticas de evaluación que no satisfacían las necesidades en los procesos de enseñanza en las aulas. En ese orden, entendiendo la necesidad de transformación de las prácticas pedagógicas, junto con el devenir de constantes reflexiones y varios ciclos de acción conscientes, comenzamos a evidenciar la necesidad de un cambio en varios aspectos de nuestro quehacer docente, viéndonos como agentes que necesitan problematizar su aula. Para evidenciar claramente qué acciones son las que constituyen un verdadero cambio de nuestras prácticas, nos propusimos contestar a la pregunta de investigación: ¿cómo la transformación de las prácticas de enseñanza de los docentes fortalece el desarrollo del aprendizaje y el pensamiento crítico de los estudiantes en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias sociales? Esta formulación se constituyó en un hito en la investigación, permitiendo que los docentes investigadores realizáramos un análisis de los procesos de enseñanza en nuestras aulas. Con motivos tanto prácticos como teóricos, respectivamente, reflexionamos sobre la necesidad de fortalecer nuestros propósitos de enseñanza, evidenciando la urgencia de la transformación de las prácticas a través de la planeación, análisis y reflexión pedagógica para la construcción de conocimiento, coincidiendo en que mejoran los procesos de aprendizaje y el desarrollo del pensamiento en los estudiantes. Encaminamos nuestra praxis y saber pedagógico a la implementación de estrategias innovadoras que trascendiera del uso del cuaderno, los cuestionarios y los talleres propios del modelo tradicional. Se considera fundamentalmente los aportes realizados desde ámbitos de investigación afines, como aquellas adelantadas en Colombia, especialmente entre los años 2000 y 2005, junto con los resultados de carácter académico evidenciados en documentos como Prueba Saber, ICSE, DIAE, las orientaciones de los planes de mejoramiento mínimo anual del MEN, a la vez que acciones de investigación más próximas a nuestro contexto. También tuvimos en cuenta lo evidenciado en las aulas de cada docente, que nos permitió presentar algunos elementos que justifican el desarrollo de la presente investigación.
Nuestros análisis y reflexiones con base en esta gama de documentos y las acciones adelantadas en el aula por cada docente investigador dio paso a la identificación de cada una de nuestras categorías. Transformar las prácticas de enseñanza de los docentes investigadores para fortalecer el quehacer pedagógico en las áreas de matemáticas, lengua y ciencias sociales. Los docentes investigadores nos centramos en generar acciones conscientes para transformar las prácticas de enseñanza que promovieran un desarrollo del pensamiento crítico y fortalecieran el aprendizaje en las áreas del conocimiento enunciadas. Ante ello, planteamos los siguientes objetivos. Primero, identificar las orientaciones de las prácticas de enseñanza que desarrollan los docentes de la institución educativa oficial La Balsa. Segundo, generar estrategias que permitan visibilizar y comprender los procesos de transformación de las prácticas de enseñanza. Tercero, entender el cambio de las prácticas de enseñanza de los docentes investigadores a través de las reflexiones pedagógicas abordadas desde las áreas de matemáticas, lengua y ciencias sociales. Debido a la esencia de la investigación, el enfoque metodológico está orientado bajo la perspectiva de Hernández Sampieri, Fernández y Baptista 2010. De allí determinamos que el enfoque escogido sería el cualitativo, donde la investigación se centra básicamente en reconocer las perspectivas de todos los participantes para comprender de manera detallada el contexto social en que están inmersos y con ello realizar interpretaciones y análisis centrados en aportar a la superación de las problemáticas objeto de estudio. De allí que el proceso de investigación se enfocó en los fenómenos que sucedían dentro del aula, indagando las consecuencias de generar cambios en las prácticas pedagógicas de los 4 docentes investigadores y apoyados constantemente en la reflexión y sistematización de dichas situaciones. Asimismo, se definió también que el alcance de la investigación sería descriptivo, ya que a través de esta se logran identificar las características de cualquier fenómeno que sea analizado. En este caso, las prácticas de enseñanza de los docentes de la IE o La Balsa. El diseño con el que se abordó nuestro proceso fue el de investigación-acción. Este diseño se caracteriza básicamente por 3 momentos. 1. El interés de resolver un problema cotidiano. 2. Analizar información para tomar decisiones. Y 3. La recolección de los datos en este tipo de diseño permite acercarse a la realidad teniendo en cuenta la perspectiva de los investigadores y de la población con la que se desarrollaron las acciones del proceso. Se escogió este tipo de diseño para caracterizar la problemática objeto de estudio. Esto permitió que el equipo de investigación lograra recolectar información dándole énfasis a las perspectivas, los sentidos y las propuestas de los y las participantes. El diseño de investigación-acción implementado nos brinda a los docentes investigadores el surgimiento de procesos de acción en los que se reúnen por un lado la información de los instrumentos utilizados y por otro los referentes teóricos, que al momento de la triangulación definen las categorías y subcategorías. Este ejercicio presentó constantes transformaciones debido a la naturaleza misma del tipo de investigación. Así definimos entonces, las categorías de análisis fueron observadas, según Hernández Sampieri, como temas distintivos, es decir, temas que se relacionan directamente con la unidad de análisis. La nuestra correspondió a las prácticas de enseñanza. Establecimos 3 categorías principales: enseñanza, aprendizaje y pensamiento. La categoría de enseñanza, entendida en función de la naturaleza de nuestra investigación y observada como aquella acción para mejorar las prácticas y el saber pedagógico. Las subcategorías analizadas en enseñanza fueron contenido o saber didáctico del contenido, enseñanza o prácticas de enseñanza, interacción con el estudiante y la evaluación. La categoría de aprendizaje, entendida para intervenir las distintas dimensiones del estudiante con el objetivo de buscar su desarrollo. La subcategoría analizada en aprendizaje fueron las competencias comunicativas específicas. La categoría de pensamiento, comprendida para la relación entre pensamiento y comprensión a través de la expresión. Las subcategorías propuestas en pensamiento fueron pensamiento crítico, competencia comunicativa interpersonal. Nuestro ejercicio investigativo nos proporcionó una gama de referentes que se organizaba de manera coherente con los procesos dialógicos y reflexivos adelantados, que se constituyó como nuestro marco general, guía para la construcción del saber pedagógico. La transformación de nuestras prácticas de enseñanza, evidenciadas especialmente en los ciclos de reflexión, permitió comprender el fenómeno estudiado
con rigurosidad y en profundidad. En un momento cero o de diagnóstico se inicia con el primer ciclo de reflexión, donde se realiza una evaluación a partir de la identificación de las necesidades que tenía la institución educativa oficial La Balsa. Esto se lleva a cabo a partir de un análisis que se hace de los documentos institucionales, los resultados de las pruebas externas e internas y la observación de las prácticas diarias de cada uno de los docentes e investigadores que se empiezan a sistematizar. La reflexión frente a estas necesidades nos conduce a pensar en un problema institucional que requiere la identificación de unas posibles categorías de análisis desde las cuales se pueda dar solución. Para la consecución de dichas categorías se realizó un análisis de los documentos institucionales a partir de los hallazgos de datos frecuentes y de datos distintivos encontrados en los referentes teóricos que nos llevaron a perfilar las categorías de enseñanza, aprendizaje y pensamiento como elementos importantes para satisfacer el problema de investigación. Es así que para la fase de planeación y a partir de estas categorías se empiezan a diseñar y desarrollar instrumentos de recolección como diarios de campo o planeaciones que permitan espacios de reflexión institucional. La implementación como fase de acción se llevó a cabo durante el inicio de la maestría en el año 2015 y se desarrolló con la ayuda de los diferentes elementos que iba brindando la universidad a partir de los diferentes escenarios, evidenciando la falta de un marco metodológico y un esquema teórico definiendo que nos orientara. Una vez cerrado este momento inicial, se da inicio al momento 1 de reflexión. Se empieza a analizar las prácticas de enseñanza de los docentes, encontrando que tenían aspectos de la enseñanza tradicional, y se empezó a definir instrumentos de recolección de información que permitiera reflexionar sobre las prácticas de acuerdo a las categorías. Se analizó en cuanto a la planeación, la evaluación del aprendizaje y de la interacción en el aula de clase. Se cuestiona sobre los aspectos del aprendizaje y su relación con el constructivismo, así como en el pensamiento y la relación con las competencias que se pueden desarrollar transversalmente a las áreas de conocimiento. Es así como se llega a un momento 2 de reflexión, donde se da importancia a los referentes teóricos y cómo estos aportan en la manera de concebir la planeación. En esta se incorpora ahora elementos de contenido, método, propósito y así como aspectos de la comunicación, los cuales recogen no solo elementos disciplinares sino de propósitos de la enseñanza. Esto lleva consigo cambiar también el concepto de evaluación, pues ya no solo se está evaluando el aprendizaje, sino que aparece la evaluación de la enseñanza como un aspecto constante de reflexión y que nos lleva a la transformación de las mismas. Estos cambios comunes se empiezan a identificar con cada uno de los docentes e investigadores, así como las actitudes y destrezas de los estudiantes frente a sus procesos de aprendizaje. Ya en un momento 3, en su primer ciclo, fue el momento trascendental de la investigación donde los docentes han llegado a un nivel de reflexión y de apropiación conceptual de teorías de enseñanza y de aprendizaje que se ven reflejadas en sus estrategias metodológicas y se han convertido en la nueva configuración de las prácticas de aula. Desde el punto investigativo fue el momento que permitió satisfacer la mayor parte de las necesidades encontradas durante el proceso de investigación. En su fase de planeación y enfocados en los procesos de enseñanza, las prácticas se fundamentan en la metodología enseñanza para la comprensión, pues fue esta la que brindó nuevas herramientas para la planeación, la ejecución y la evaluación de los diferentes aspectos relacionados con los objetivos de enseñanza. Durante la fase de intervención, las competencias comunicativas en cada una de las áreas se desarrollan de manera contundente, dado que en el desarrollo de las clases a partir de la EPC, el papel del estudiante cambió progresivamente. Se visibilizó a los estudiantes como agentes activos, apropiándose de cada uno de los elementos disciplinares, permitiendo así diversos modos de comunicación entre los estudiantes y utilizando diversos registros. Ya en el proceso de evaluación de las intervenciones, se pudo evidenciar que la transversalidad del desarrollo de las competencias interpersonales llevó a comprender que la interacción, la interpretación y el análisis de perspectivas, el trabajo colaborativo, entre otros elementos de la acción educativa, hacen referencia a la caracterización social. Finalmente, en este momento 3, se llega a un último ciclo de reflexión que recopila los aspectos más relevantes de momentos y ciclos anteriores. La fase de planeación estuvo enmarcada como una ventana abierta a nuevas posibilidades con suficientes argumentos para mejorar cada vez las prácticas de enseñanza.
evidenciando así una ruta metodológica de enseñanza que a su vez, como agentes investigadores, permitía una metodología de investigación en el aula que permitiera enriquecer cada vez más las prácticas pedagógicas en la institución educativa oficial La Balsa. Ya en sus fases de implementación y evaluación, se pudieron establecer algunos cambios que sucedieron frente a las actitudes, posiciones y disposiciones de los agentes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los de enseñanza hacen parte del diario vivir de los docentes investigadores y los de aprendizaje se están empezando a evidenciar cada vez que hay interacción en el aula donde los estudiantes se ven apropiados de su proceso de aprendizaje. Finalmente, presentamos los análisis de la información producto de la sistematización de los instrumentos de recolección de datos, de las conclusiones de ciclos de reflexión y de la reflexión pedagógica que nos permitieron identificar el impacto de la propuesta de investigación en cada una de las áreas disciplinares impartidas por los docentes. Nosotros, los docentes investigadores, ahora pensamos que la transformación de las prácticas de enseñanza se logra fortalecer los procesos de aprendizaje de competencias básicas en las áreas de matemáticas, lenguaje y sociales y se potencia el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Este proceso de investigación se constituyó como un ejercicio constante con un trabajo colaborativo que nos permitió afianzar las competencias investigativas para producir un cambio tanto en nuestras prácticas como en nuestra aproximación a la pedagogía. Así cada uno desarrolló un proceso de cambio en sus prácticas de enseñanza en el aula a través de un ejercicio cíclico, llegando a una consolidación teórica, un avance disciplinar y la consecución de competencias en investigación pedagógica. En este orden, el diseño de implementación de las unidades de comprensión se consideró como una transformación en las prácticas debido a que se requirió de parte del equipo de docentes investigadores un esfuerzo consciente y reflexivo sobre lo que se debía enseñar. Los docentes investigadores cambiamos nuestras prácticas hacia acciones basadas en métodos que tenían en cuenta la implementación y el seguimiento a través de rúbricas, las cuales permitieron que los estudiantes tuvieran conocimiento de qué se evaluaría durante el proceso educativo. Las diferentes rutinas de pensamiento seleccionadas por los docentes fueron herramientas que permitieron visibilizar el pensamiento y la manera como se está llevando el proceso de aprendizaje, no solo desde la valoración del docente, sino que los estudiantes se centraron en monitorear su propio proceso, favoreciendo la metacognición. Díaz Hernández. Un cambio significativo en las prácticas de enseñanza radicó en que en el aula se tienen más en cuenta los presaberes de los estudiantes y de los docentes, logrando la participación activa, creativa e innovadora del primero en cuanto a su nivel de comprensión, estrategias, uso de recursos y formas de comunicación de lo aprendido. El clima escolar mejoró en cuanto a las relaciones y comunicaciones interpersonales, evidenciando en instrumentos como los diarios de campo que la planeación intencionada desde las unidades de comprensión permitía a los estudiantes asumir una actitud diferente en el aula. Por otra parte, se creó la necesidad de que los estudiantes socializaran los elementos de confusión en plenaria, logrando así por medio de las rutinas poder abarcar a más estudiantes y de esta manera optimizar los tiempos de clase. El acompañamiento fue más cercano a cada grupo de trabajo, lo cual permitió acceder a las necesidades particulares de cada uno. Vygotsky. Para concluir y frente a nosotros mismos, cabe resaltar el valor del trabajo realizado como grupo de investigación, que con la premisa de la convicción de cambio que se gestó en nuestras prácticas, y la plena conciencia adquirida de las acciones gestoras, nos transformamos en profesores con la capacidad de desarrollar distintas estrategias en el aula que promuevan aprendizajes con sentido en los estudiantes. Para finalizar, el grupo de investigación recomienda a la Institución Educativa Oficial La Balsa de Chía tener en cuenta los datos analizados en la investigación, en donde se evidenció que el enfoque al que más se acercan es el constructivista, pero también se mostró que hay dos modelos pedagógicos, el cognitivo y el social, los cuales hay que seguir profundizando y analizando en los espacios de reflexión de la institución para poder definir cuál es el mejor que se ajusta a las necesidades y a la realidad escolar. Se sugiere que dentro de los espacios de reflexión y planeación de los docentes se tengan en cuenta dos elementos importantes, uno relacionado con la organización de los contenidos, teniendo en cuenta el contexto escolar, y otro orientado a reflexionar sobre las prácticas de enseñanza utilizando el ciclo Pierre. Se recomienda que en el aula se potencie de manera impactante el desarrollo de las relaciones entre los estudiantes para mejorar su desarrollo social a través del trabajo colaborativo y cooperativo. Finalmente, se recomienda al equipo de docentes investigadores y en general a los maestros de la Institución Educativa Oficial La Balsa seguir trabajando con el método deliberativo que se emplea en la investigación-acción con los ciclos de reflexión Pierre para lograr verdaderos cambios en las prácticas de enseñanza que impacten a toda la comunidad educativa de la institución y mejoren el diseño de estrategias orientadas a fortalecer el desempeño académico
y convivencial de los estudiantes. Como resultado de todo el proceso de reflexión sobre nuestra labor, nosotros los docentes investigadores lo hemos definido como la transformación de las prácticas de enseñanza para fortalecer el quehacer pedagógico en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias sociales en una institución educativa pública en Chía.